Yo soy Enrique Jacobo. Y yo, Valeria. Esto es Cuarentena Educativa. ¡Comenzamos! Cuarentena Educativa. Ahora vamos a ver áreas y perímetros. Hoy sí vamos a utilizar la chafa. Hoy sí necesito leer para ver cuál va a ser el tema. Vamos a seguir la idea es seguir el plan. Cada día vamos a ir avanzando hoja por hoja o consigna. Vamos a ir resolviendo los ejercicios, pero aquí en Cuarentena Educativa no les vamos a resolver la tarea. Aquí les enseñamos a razonar y a pensar. Entonces yo voy a hacer los ejercicios similares, más no iguales. Aquí en este canal no van a encontrar la respuesta al problema que está en el libro. Van a encontrar la manera de cómo hacerlo, aprender a resolverlo y ustedes obtener su propia respuesta. Ahora, voy a pausar el video un momento para que pueda yo hacer los dibujos que ponen acá. Haré unos parecidos y bueno, ya me revolví y entonces vamos a proceder a resolver cada una de las solicitudes del libro. En un momento regresamos. Amiguitos, ya regresamos. Espero no haber tardado tanto. Bueno, sí tardé un poquito. Para ustedes no fue tanto, para mí sí. Entonces, vamos a ver la primera explicación. Dice, consideren el cuadrado pequeño, o sea, este de aquí, es este cuadradito de acá, como una unidad de medida y calculen la medida del contorno, que sería el perímetro. ¿Qué es el perímetro? Perímetro. ¿Qué es el perímetro? El perímetro es sus lados, su ancho. Es la suma de la longitud de cada uno de los lados. O sea, medimos aquí con nuestra regla. Luego vamos a medimos de aquí a acá, luego vamos a medir de aquí a acá, luego medimos de aquí a acá y luego medimos de aquí a acá. Ese es el perímetro, es la suma de la medida de cada uno de los lados. Por ejemplo, vamos a suponer que este cuadro mide una unidad. Vamos a poner, bueno, sí vamos a llamarle una unidad. Una unidad. La unidad puede ser 1 centímetro, puede ser 1 kilómetro, puede ser lo que ustedes quieran, es simplemente una unidad. Entonces tenemos una unidad, aquí también mide una unidad, aquí también mide una unidad y aquí también mide una unidad. O sea, mide 1, 2, 3, 4, el perímetro es igual a 4 unidades. Para que se entienda mejor, vamos a cambiar esto. Vamos a cambiarle la unidad por centímetro. Si esto mide 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro y 1 centímetro, el perímetro va a ser igual a 4 centímetros. Creo que tan complicado no es. Entonces, resumiendo, ¿qué es el perímetro? Es la suma de la longitud, o sea, lo que mide de largo. Perímetro, suma de la longitud, que mide de largo, de cada uno de los lados. Así como quedó, si este mide 1 centímetro, más 1 centímetro, 2 centímetros, más 1 centímetro, 3 centímetros, más 1 centímetro, 4 centímetros. Creo que no hay mucho más que explicar. Entonces, nos pide el libro, ¿cuál es el área de la figura? De esta figura nos ponen 3 figuras. Nosotros elegimos esta para empezar, que es el cuadrado, sería la figura 1. Entonces nos dice, consideren el cuadrado pequeño, que es este de acá,
como una unidad de medida y calculen la medida del contorno, perímetro, y la medida del área o superficie de las siguientes figuras. Vamos a también saber qué es el área de algo. Esto de acá, vamos a ponerlo así. Nada más pinté esto para que se supiera. Perímetro y área. ¿Qué es el área de una figura? El área. El área. El espacio que ocupa. Exactamente. Es el espacio que ocupa la figura. ¿A qué se refiere cuando dicen el espacio de la figura? Ahora sí, sería esto de acá. ¿Qué tanto ocupa ese cuadrado que está aquí? Un ejemplo. Vamos a suponer, el perímetro es como que nosotros estiráramos este cuadrado. Vamos a suponer que tuviéramos 1 centímetro, sería este de acá. Vamos a irlo pintando por colores para que se logre entender un poco más la idea. Tenemos 1 centímetro, luego tenemos otro centímetro, luego tendríamos 1 centímetro más, y el último, y 1 centímetro. Entonces el perímetro equivale a estirar la línea. El perímetro es esta línea que rodea la figura. Por eso podemos estirarla. Tendríamos 1 centímetro, que es este centímetro de acá. Este verde es esta parte de acá. Este rojo es esta de acá. Y este negro la de acá. Ahora, el área es muy diferente. Porque esto es una línea, es una simple línea que está pintada sobre una hoja. Es como este cuadro que está acá. Es solamente la línea. ¿Cuánto ocupa una línea? No tiene medida realmente. Ahora, el área es qué tanto ocupa del pizarrón, en este caso, este cuadro. O bien este cuadro de acá. Entonces, para esto se utilizan unas medidas que son cualquier unidad, ya sea centímetros, metros, milímetros, kilómetros, hectáreas, cualquier medida de longitud se utiliza, pero medidas al cuadrado. Exactamente. Las medidas se escriben al cuadrado. Ojo, al menos a mí, afortunadamente, tuve un muy buen maestro de matemáticas cuando estuve en primaria, en secundaria, en la prepa y en todo. Los maestros nunca tenían centímetros cuadrados o metros cuadrados, ya que no existen los metros que estén cuadrados o no existen unidades cuadradas bajo ninguna circunstancia. Y eso pueden checarlo en el libro que ustedes gusten. Existen unidades al cuadrado. Así como el español tiene sujeto, verbo, predicado, y tiene tiempos gramaticales, artículos, objeto directo, objeto indirecto, etc. También en las matemáticas es muy necesario aprender a hablar con propiedad y con corrección. De lo contrario, les digo, vamos a suponer, si yo les digo 1 centímetro al cuadrado, pues no hay centímetros cuadrados. O sea, no hay centímetros. O sea, si les digo, ¿es 1 centímetro cuadrado? No. Es 1 centímetro al cuadrado. No existen unidades dobladas o unidades torcidas. No existen. Entonces, por favor, vamos a hablar con propiedad también las matemáticas. Entonces, espero que esto de aquí haya quedado entendido. Vamos a mantener esto hasta que sea necesario borrar. Bueno, entonces nos pide el ejercicio saber cuántas veces entra esta unidad aquí. Eso es el problema, por así decirlo. O sea, el problema matemático, porque
Las matemáticas, recuerden que nos ayudan a resolver todo de una manera más sencilla. ¿Cómo funciona esto? Bueno, ustedes van a tomar esta medida en su libro, van a agarrar su regla, van a tomarla. No sé realmente cuánto sea, no la he tomado, pero ustedes van a tener que medir este cuadrito que viene en color negro, porque el cuadro viene así. Es un cuadro que viene en color negro. Y esta figura que está aquí, toda esta figura, viene en color rojo. Es la primera figura. Entonces les pide saber cuánto, como esta es su medida, hay que tenerla acá. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues simple. Medimos esto, porque esta es nuestra referencia. Y luego vamos a trasladar esa medida hacia acá. Vamos a suponer, porque aquí por motivos de la cámara, no puedo hacer medidas de 1 centímetro ya que no se verían. Les voy a mostrar 1 centímetro en la cámara. 1 centímetro es de aquí a acá. Realmente es bastante chiquitito. Voy a alejar la regla para que vean ustedes que ni siquiera lo notarían. Imagínense, no se ve. Entonces por eso tuve que hacer unas medidas un poco más grandes. Pero para la idea del ejercicio no importa el tamaño. Lo que importa es la idea de qué es lo que se quiere hacer con esto. Ya que como está a escala, lo mismo que mide aquí, por así decirlo, las mismas veces que entra aquí, las mismas veces serán las que entren en el libro. Entonces, voy a poner pausa en el video para mostrarles cuál sería el procedimiento a seguir en este caso. Bueno, les voy a mostrar 2 procedimientos para que ustedes vean cómo se resuelven las áreas, los perímetros y las superficies. En un momento regresamos. Bien, amiguitos, ya regresamos. Entonces, como pueden ver, pues ya se hizo una cuadrícula acá. Ahora, ¿cuánto representa esta cuadrícula? Vamos a hacerle unas marcas a la regla para que ustedes puedan ver. Este empieza acá. No importa cuánto mida. Lo que importa es dónde empieza y en dónde termina. Ahí está. Si se pueden ver las marcas ahí, o creo que vamos a tener que pintarlas mejor de otro color, porque no se ven. Y vamos a utilizar el otro lado de la regla, para que no haya tanta marca. A ver, vamos a ver. Esperemos que aquí se vea mejor. Sí se ve mejor. Entonces, tomamos esta medida. Y vemos que el cuadrado pintado es técnicamente la misma medida. Entonces sí, esto se puede considerar como unidades al cuadrado. Entonces vamos a la parte de acá y vamos a ver cuántas veces entra. Vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que hice acá? Bueno, separé el cuadrado mayor, lo dividí entre esta medida y me dio 5 secciones, tanto de alto como de ancho. Entonces, ¿cuántos cuadros de una unidad al cuadrado tiene el cuadrado más grande? ¿Cuántas unidades al cuadrado tiene el cuadrado más grande? Exactamente. Este cuadrado de acá ya quedamos que son unidades al cuadrado y mide 4 centímetros al cuadrado. 4 centímetros al cuadrado, perdón. Al cuadrado, sí, perdón. Mide 4 centímetros no es cierto. Mide 4 centímetros su perímetro, pero su área mide 1 centímetro al cuadrado. Ahora vamos a ver cómo se obtiene. Primero vamos por el concepto de qué es el área y luego vamos a ver cómo se obtiene esa área. Entonces, si ustedes se fijaron de la regla, aquí está la marca, que es la marca del alto, tanto del alto como del ancho del cuadrado. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 cuadros. Y de ancho también tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces tenemos, vamos a poner otro color. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 cuadros de estos alineados, uno de arriba abajo. Y
¿cuántos cuadros tenemos en la parte de abajo? 5. Tenemos 1, 2, 3, 4 y también 5. ¿Por qué los puse de esta manera? Porque pues ya había yo escrito el 5 acá y pues para no volver a repintar. Pero el orden de cómo quedan acomodados es el mismo y no afecta, no influye para nada. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 de alto por 1, 2, 3, 4, 5 de ancho. Entonces, ¿cuántos cuadros hay aquí adentro del cuadro mayor? 25. ¿Cómo lo obtuviste? Multiplicando 5 por 5 de las dos esquinas. Exactamente, multiplicando 5 de acá por 5. Vamos a constatarlo. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 cuadros, exactamente. Entonces, ¿cuántas veces entra el cuadro pequeño en el cuadro grande? 25 veces. 25 veces, exactamente. A eso es a lo que se refiere el área, a la cantidad de veces que entra una superficie en otra. ¿Quedó claro? ¿Quedó entendido esto? Sí. Bueno, entonces voy a borrar y en un momento regreso. Estamos de regreso, entonces vamos a ver lo siguiente que nos pide el libro. Nos pide el área de esta figura. ¿Cómo se obtiene el área de una figura dependiendo de qué figura sea? ¿Te acuerdas de cómo? Midiendo cada lado. No, eso es el perímetro. El área se obtiene ya por matemáticas súper difíciles de cuarto año y medio, porque estamos a la mitad de cuarto año, que se llaman multiplicaciones y divisiones. ¿En serio? Sí. ¿Cómo se obtiene el área? Bueno, depende de la figura. Dependiendo de cómo sea la figura, es cómo se va a obtener el área. Tenemos a un triángulo. ¿Cómo se obtiene? Simple. Es lo que mide la base por lo que mide la altura y lo que dé. Vamos a borrar esto de acá. Base por altura sobre 2. Exactamente. Base por altura y lo que dé esto, el resultado de esto, se va a dividir entre 2. Esto, después de haber visto fracciones, van a entender muy bien lo que acaba de decir Vale. Base por altura, ¿recuerdan esta raya? Altura entre. Esto es una fracción, es un quebrado. Entonces, base por altura sobre 2. ¿Y cómo se define esto? La fórmula se la tienen que aprender. Es una fórmula tan difícil y tan compleja que a mí me llevó años y años podérmela aprender. Base por altura. Altura se escribe como H en las matemáticas, que vamos a ver, sobre 2. Vamos a ver problemas de esto más adelante, ejercicios, pero ahorita nos vamos a enfocar a lo que está en el libro para que ustedes puedan entender. Entonces, quedamos que el área del triángulo se resuelve haciendo lo que mida la base, esta medida de acá es la base, por lo que mide su altura. La altura es esta raya que queda aquí en medio. Voy a pintarlo un poco más grande para que se pueda apreciar mejor. Entonces vamos a pintar un triángulo así grande. Entonces es la base, es lo que mide de aquí. La base mide, es lo que va de aquí. Esto es una flechita, de aquí a acá, es la base. Y esto de aquí, esta medida de acá, es la altura. Hacemos la multiplicación y lo que nos dé, lo dividimos entre 2. Pero ojo, tiene que ser de ese modo.
base por altura y resuelve. Hace la multiplicación y luego el resultado se divide entre 2. Porque si ustedes hacen base por altura sobre 2, se van a topar con que sus calculadoras, porque ya sé que varios de ustedes están haciendo chafa, sus papás están dejándoles usar la calculadora. Si ustedes escriben esto, dependiendo de qué calculadora utilicen, es si les va a dar bien el resultado o no. Ahora, vamos a pasar al cuadrado. Les digo, esta fórmula de acá, apréndansela. Es la fórmula para obtener el área, es lo que ocupa el triángulo. Recuerden, perímetro es medir la longitud de sus lados y sumarla, eso es simple. El área es cuánto es lo que está adentro. Creo que se entiende mejor así. Lo que está adentro de las rayas que forman la figura. Eso es el área. Entonces ahora, apréndanse esta fórmula. Vamos a pasar a la fórmula de cómo hallar el área, que es lo que nos pide el libro, del cuadrado, el terrible cuadrado. Ahora van a entender por qué la fórmula anterior era base por altura sobre 2. Porque la fórmula para hallar el área del cuadrado, área es igual a base por altura, vamos a escribirlo otra vez con letras, base por altura. Muchos van a criticar que yo les esté mostrando esto. ¿Por qué base por altura? ¡Ay, Enrique! ¿Por qué no les dijiste que es lado por lado? Porque el cuadrado no necesariamente va a ser un cuadrado perfecto. Porque esta fórmula también les va a servir para un rectángulo, que también es un cuadrilátero y no tiene 4 lados iguales, solo 2. Cuando se usa un cuadrado perfecto, vamos a suponer que este de acá mide 1 y este de acá mide 1. Entonces sí, se utiliza la fórmula de lado por lado. ¿Y eso qué es lo que nos da? Si nosotros decimos 1, vamos a ponerle centímetro para que se entienda. 1 centímetro. 1 centímetro por 1 centímetro, ¿cuánto nos va a dar? Simple. Aquí viene la explicación de por qué tienen ese nombre. 1 los números solo se pueden multiplicar, sumar, dividir, restar, sacar raíz, sacar exponentes y otras cosas más con otros números. Nunca con medidas o con letras. Entonces, aquí tenemos 1 y las letras cm que significan centímetros. Entonces, agarramos 1 por 1, nos va a dar 1. Y luego vamos a tener, porque también están en la ecuación, las unidades, que aquí son centímetros. Entonces, centímetro por centímetro, como no hay un número, no hay nada, al multiplicar la unidad por sí misma, vamos a obtener centímetro por centímetro, centímetros al cuadrado. Este número 2, así levantadito, arriba, significa al cuadrado. Significa que esta medida fue multiplicada por sí misma. Y así es como se obtiene el área del cuadrado. Entonces es base por altura cuando tienen un rectángulo, pero también les funciona con un cuadrado. Y ahora vamos a ver por qué. Entonces el triángulo, Enrique, el triángulo decía base por altura sobre 2. ¿Cómo le voy a hacer o por qué? Simple. Porque si ustedes ven un cuadrado realmente
contiene dos triángulos. Por eso es que es base por altura sobre 2. O bien, si este triángulo se les hizo muy difícil de notar por su forma, porque es un triángulo especial, es un triángulo rectángulo, si nosotros buscamos la mitad para poderlo dividir y hacer un triángulo equilátero, obtenemos esta parte de acá. Pero si ustedes se fijan, nos sobra este pedazo de aquí y este pedazo de acá. Si nosotros sacamos, voy a borrar esta parte de acá. Si nosotros sacamos al triángulo, vamos a agarrar esta parte de aquí y esta parte de aquí, de esta figura, vamos a pasarla al otro lado. Entonces se forma, ¿se fijan? Dos triángulos. Ahora bien, si yo tuerzo un poco la cámara, ustedes se van a dar cuenta que aquí, o por favor, tuerzan ustedes ligeramente de lado y van a ver que aquí se forma un rombo, que también es un cuadrado. Por ese motivo es que la fórmula para hallar el área del triángulo es la misma del cuadrado, pero hay que dividirla entre 2, porque nos interesa esta parte de acá, no nos interesan los lados, que es lo que está de excedente en un cuadrado. Ahora, regresando a lo que nos pide el ejercicio del libro, nos pide el área de la figura 1, que sería esta de acá. Entonces tenemos una, es nuestro cuadrado, y la fórmula para poder hallar el área del cuadrado, ¿cuál es? Base por altura. Entonces, base por altura no, sobre 2 es el triángulo. Entonces, hay que poner un poco más de atención. Entonces, base, lo que mide la base, por lo que mide la altura. ¿Cuánto mide esta base? Olvídense ustedes si mide centímetros, si mide hectáreas, si mide kilómetros, no importa. Lo que mide, lo que nos interesa son los números que tengamos siempre. Las unidades, eso le podemos poner las que nosotros querramos. Realmente el libro, ya lo medí, el cuadrito, y tiene una medida. Esta medida de acá es 8 veces mayor que la del libro. Sin embargo, el resultado casi es el mismo. Y digo casi porque recuerden que aquí en Cuarentena Educativa no les vamos a resolver la tarea, les vamos a enseñar a resolverla. Entonces tenemos, ¿cuánto mide la base? ¿Vale? ¿Cuántas unidades mide? 5. 5. Entonces tenemos 5 unidades de base por ¿cuántas unidades de altura? 5. 5 también. Es un cuadrado equilátero. Porque es un cuadrado. Exactamente. Entonces, simplemente recurrimos a lo que ya sabemos, a nuestras tablas de multiplicar. Y la tabla de multiplicar nos dice que 5 por 5 nos da 25. 25, exactamente. ¿Qué unidades ponemos acá? Las que nosotros querramos. Vamos a poner la letra U, porque son unidades. La U significa la unidad que ustedes gusten. Entonces tenemos, vamos a reescribir esto para que se vea mejor. Entonces tenemos 5U de base por 5U de altura. 5 por 5, 25. U por U nos da U al cuadrado. Entonces, quiere decir que nuestro cuadro mayor, nuestra figura 1, mide 25 unidades cuadradas de área. Entonces, amiguitos, voy a poner pausa. Voy a poner la figura número 2, que no es una figura regular, y en un momento continuamos. Bueno, hemos regresado. Si ustedes se dan cuenta, la figura está un poco modificada. Es muy parecida, más no igual a la que está en el libro, a la figura número 2. Aquí ahora sí que la dejamos un poco chimuela. Y esta de acá también hace falta, a comparación de la otra que estaba completa.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí vamos a tener que hacer un poco de uso y prestar atención, porque en este tipo de matemáticas sí se puede realizar una pequeña chafa, por así decirlo. Podemos utilizar una ayuda. Recuerden que nuestro cuadro, el que es de este mismo tamaño, mide una unidad al cuadrado. Correcto. Entonces, ¿cuánto mide esta figura? Que aquí nos hacen falta cuadros y aquí también. Entonces, se empieza a complicar un poquito, pero si nosotros ya medimos nuestra referencia, nos vamos a dar cuenta que esta figura tiene, vamos a contarla, tiene 1, 2, 3, 4, pero la figura 5 no está. Pero tenemos la 5, la 6, la 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a obtener dos cosas. Vamos a obtener el perímetro y el área de la figura grande. Porque si vamos a obtener solo el área, pues qué chiste, ¿no? Pues el chiste es que ustedes aprendan a obtener las herramientas y los recursos. Entonces, esto es sumamente sencillo. Van a decir, esto es tan difícil, no entiendo nada. Presten atención y van a ver que realmente es súper sencillo. Recuerden, ¿por qué medía una unidad al cuadrado este cuadrito? Porque medía una unidad, una unidad, una unidad, una unidad. La fórmula es base por altura, 1 por 1 nos da una unidad al cuadrado. Y el perímetro es la suma de los lados. 1 unidad más una unidad. Un ejemplo, si tenemos una pera más otra pera, pues tenemos 2 peras. 3 peras, 4 peras. Entonces el perímetro son las peras, vamos a decir de ese modo. Entonces 1, 2, 3, 4 unidades, así simple, porque las unidades no se multiplican entre ellas, solo se suman. Entonces en este caso podemos aplicar la fórmula de base por altura directamente, no, porque si aplicamos la fórmula de base por altura aquí, aquí, aquí y aquí, nos hacen falta cuadros. ¿Qué pasaría si nosotros aplicamos la fórmula de base por altura? Tenemos base por altura. ¿Cuánto tenemos de base? 1. No, no tenemos 1. 1, 2. Tampoco tenemos 2. 5. Realmente tenemos 5. Tenemos todo este ancho de acá. Que no estén estos 3 no significa que no se contemplen. Tenemos 5, efectivamente. ¿Por cuánto tenemos de altura? Aquí se puede ver 5. Esto nos daría 25 unidades al cuadrado. Pero tendríamos que quitar o descontar cada uno de esos cuadros que no tenemos. Aquí no dice luz, aquí dice una unidad al cuadrado. Tendríamos que descontar o quitar este cuadro, este otro y este otro de aquí que hace falta. Entonces, si tenemos 25 unidades al cuadrado menos 4, 1, 2, esta de acá vamos a ponerles nombre en vez de ponerles una tachita. Vamos a poner una unidad al cuadrado, una unidad al cuadrado, una unidad al cuadrado y una unidad al cuadrado. Nosotros tenemos que quitar a 25 unidades al cuadrado, que es todo el cuadro mayor. Tenemos que quitarle 1, 2, 3 y 4 unidades al cuadrado. Unidades sí se pueden restar con unidades al cuadrado, entonces se siguen llamando igual. 4 para 5, 1. Y como no hay decena, el 2 pasa directo. Entonces, ¿cuál es el área de este cuadro mayor que tenemos acá? Recuerden, estas de aquí no las tenemos, el libro las elimina. Tenemos esta sección de acá, es algo así como
Pues no les puedo decir exactamente. Ahora, ya tenemos cuál es el área. ¿Cómo vamos a obtener el perímetro? Ahora sí es un poquito más engorroso. Como ya vieron que el área es muy rápida y muy sencilla, el perímetro es un poco más engorroso. Porque aquí tenemos que medir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Entonces el perímetro de esta figura son 22 unidades. Sumamos unidad por unidad. Voy a poner pausa. Voy a dibujar la tercera figura, que está un poquito más compleja para dibujar, pero realmente muy fácil de resolver. Y en un momento regresamos. Bien, amiguitos, ya regresamos. Esta figura es parecida, más no igual. De hecho, ni siquiera se parece a la figura, pero es para que ustedes tengan una idea. De hecho, vamos a hacer un poquito más emocionante. Vamos a quitarle un cuadrito más. ¿Cómo podemos resolver esta figura? En la torre, Enrique, Valeria, cuarentena educativa, ayúdame, ¿cómo puedo resolver esto? Es simple, es muy sencillo, recuerden. ¿Cuántas unidades? Todo es en base a la unidad que quedamos establecida desde el principio. Así funciona en todas las áreas. Se establece una unidad, cualquiera que sea, y en base a eso se va a llevar a cabo todo lo que tenga que ver con el área. Entonces, ¿cuántos de estos cuadrados hay acá? Pues simple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 cuadros. Entonces, si ya sabemos que 1 mide una unidad al cuadrado, ¿cuánto mide en área, en unidades al cuadrado, esta figura? Simple, 14, porque contiene 14 unidades al cuadrado. Ahora, el área de esta figura es la suma de las áreas, las unidades al cuadrado. 14 unidades al cuadrado. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, es un poquito más engorroso, pero para que ustedes vean. Base por altura. ¿Cuánto tenemos de base? Aquí nos hace falta estos cuadros de acá, esta sección de aquí. Nos faltan bastantes cuadritos, pero la idea es que ustedes puedan resolverlos por sí mismos. Originalmente, ¿cuántos cuadros teníamos? 5 de altura, 5 de base, perdón, 5 unidades de base por 5 unidades de altura. Y eso nos daba 25 unidades al cuadrado. Vamos a borrar esto de acá. 5 unidades de base por 5 unidades de altura. Esto nos daba 25 unidades al cuadrado, que ya habíamos explicado el por qué. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues dos opciones. La primera, que ya les mostré, multiplican la cantidad de cuadros que tengan por las unidades que ya estaban establecidas, o bien tomamos 25, que era el original, menos, vamos a quitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, menos 11. Recuerden que algo muy importante siempre es respetar los lugares de los números, de las unidades, las decenas, las centenas, unidad de millar, etc. Recuerden que pues aquí en Cuarentena Educativa resolvemos las restas al revés, que es una manera muchísimo más eficiente que la manera tradicional. Nosotros no decimos 5 menos 1, no. Es más fácil, 1 para 5, 1, 2, 3, 4 y 5, es más rápido. 1 para 2, 1. Entonces, unidades cuadradas pasa. Entonces, ustedes se dan cuenta, las 14 unidades al cuadrado que obtuvimos aquí son las mismas 14 unidades al cuadrado que hicimos simplemente multiplicando
la referencia por los 14 cuadritos de color azul. Es muy simple obtener el área. Ahora, ¿cuánto va a medir nuestro perímetro de esta figura? Bueno, tenemos que eliminar los cuadritos que no correspondan, recuerden, porque el perímetro es lo que mide la rayita que encierra la figura, más no lo que contiene la figura. Entonces vamos a empezar de este lado, porque siempre hay que tener un orden. Si somos desordenados en las matemáticas, no podemos hacer nada. Lo importante siempre es el orden. Entonces empezamos en este punto. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Entonces nuestro perímetro son 22 unidades. Ustedes cuando lo hagan en su libro tienen que medir cuánto vale este cuadro negro que les aparece ahí. Y una vez que obtengan ese cuadro, ustedes tienen que dividir la figura o bien simplemente poner su regla y medir los espacios entre ellas. Entonces, espero que esto haya quedado claro. Es el principio de área nada más. Realmente es un tema que a mí en lo particular, en lo personal, me gusta muchísimo las áreas y los volúmenes, pero pues eso ya será más adelante. Espero por favor nuevamente a todos los niños sus comentarios, a sus mamás, a sus papás, porque esos nos sirven de retroalimentación para saber si entienden o si no entienden el tema por la manera como se explica. Ah, y por cierto, queremos agradecer, ya tenemos un hater, afortunadamente, quiere decir que pues ya tenemos más personas que nos están viendo y pues desde que tengamos una persona que nos marca que no les gustan nuestros videos, pero no nos ponen ningún comentario para mejorar, significa que estamos haciendo muy bien las cosas y que a los niños les está sirviendo. Entonces, amiguitos, esto ha sido todo por el día de hoy. Yo soy Enrique Jacobo. Y yo, Valeria. Esto fue Cuarentena Educativo. Hasta la próxima.